Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este canal. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Griselda y soy de Argentina. Les hablo un poquito sobre cactus y suculenta. Todo esto es basado a mi experiencia, a prueba y error, como todo jardín. Así que bueno, nada, primero quiero saludar, mandar un feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras que día a día la luchan, sobre todo aquí en Argentina, que estamos pasando económicamente situaciones bastante bravas, en el sentido de que no nos alcanza ya para vivir. Estamos en una situación bastante difícil, bueno, pero siempre tratando de poder seguir adelante como siempre, trabajando. Así que bueno, para todos desearles un feliz día, y con la esperanza de que todo esto cambie. Así que bueno, feliz día del trabajador y trabajadoras de todo el mundo. Bueno, yo les quería hablar un poquito sobre esta Graptoveria Fredais, que a todos les ha gustado, que es una plantita muy buscada por los coleccionistas. En mi parte yo soy una que siempre la quise tener en mi colección. La he tenido varias veces, así que, pero bueno, es un poquito rebelde conmigo. Pero bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre sus cuidados. ¿Me acompañan? Bueno, por acá tenemos la Graptoveria Fredais. También esta es conocida erróneamente como Graptosedum Fredais. En realidad es un híbrido entre la Graptopetalum paraguayense y la Echeveria gibiflora. Ambas son originarias de México. Esta plantita se destaca por su facilidad de reproducción y sus hojas multicolores, que además de resaltar su estética, la hace una especie muy buscada, como ya les dije, por los coleccionistas, ya que esta se caracteriza ya que esta característica no es muy común. Las características principales de esta Graptoveria Fredai es que necesita pleno sol. La altura crece hasta 30-40 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho. El sustrato tiene que ser un drenaje rápido, el riego normal, y en invierno hay que reducir la frecuencia de riego. La temperatura mínima es de menos 2 grados centígrados. Como ya le dije, se reproduce muy bien, que puede ser por semilla, retoños y esquejes de hoja. Esta Graptoveria Fredais es parte de la familia de las Crassulaceas y crece en forma de roseta con hojas brillantes con tonos degradados de azul, verde y naranja, cuando tiene una buena exposición al sol o durante el invierno. Cuando se cultiva mayormente en semisombra, sus hojas consiguen colores más verdosos, con muy pocas tonalidades azules, moradas o naranjas. Es una suculenta de tamaño grande que llega a crecer hasta los 30-40 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho. A finales de la primavera y principalmente durante el verano, produce pequeñas flores en forma de estrella de color amarillo y naranja en el centro. Estas brotan de tallos florales que llegan a medir entre 30 y 50 centímetros de largo. Como ya le dije con respecto a la iluminación, se recomienda una exposición solar directa, al menos de 5 a 6 horas al día, para que crezca sana, conserve la forma compacta de sus hojas y evitar que se etiole. Siempre debemos recordar que si esta plantita
donde la compramos estaba en algún vivero que estaba protegida del sol bajo una malla o filtro solar, como ya los mencionado, es importante no exponerla a la cantidad de sol sugerida inmediatamente, sino que le permitan irse aclimatando progresivamente poco a poco hasta que se acostumbre. Una vez que está adaptada a estar en sol directo por varias horas, se puede exponerla a la cantidad normal de horas. Sin embargo, como cada espacio y condiciones de luz y temperatura son distintos, es importante poner atención a estos 3 puntos, incluso por encima de lo mencionado anteriormente. El punto número 1, cuando sus hojas tengan un tono más verdoso, significa que les falta más exposición al sol, ya que su color en estado normal, aunque sí tienen algunas tonalidades verdes, es una mezcla degradada entre azul morado, naranja y verde. Punto 2. Además, si notamos que entre cada fila de hoja comienzan a separarse mucho y la roseta se empieza a alargar, también será una señal de que necesitan más sol. Punto número 3. Si sus hojas comienzan a presentar quemaduras, manchas negras o se ven arrugadas a pesar de que han tenido un buen riego, significa que hay un exceso de sol y lo más recomendable será disminuir un poco la cantidad de horas de exposición o ponerla bajo una malla media sombra en las horas del sol más intenso, que sería más o menos al mediodía. En cuanto al riego, al tener unas hojas grandes y de grosor considerable, la Graptoveria fredae es una suculenta que retiene mucha agua. Tanto en sus tallos como en sus hojas, almacena una cantidad considerable de líquido. Es una planta que no necesita un riego constante y tiene una buena resistencia a la sequía. Sin embargo, no tiene mucha tolerancia al exceso de humedad, por lo que hay que tener mucha precaución con regarla más de lo necesario para evitar ahogarla y termine pudriéndose. Lo recomendable es que siempre hay que esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar. Nunca hay que regar cuando el sustrato todavía está húmedo, porque pudiera comenzar a pudrirse o sufrir daños irreversibles. Con un estándar para lugares sin climas extremos, una rutina de riego normal sería cada 7-10 días en primavera y verano y cada 3-4 semanas en invierno. Sin embargo, es siempre importante revisar la humedad en el sustrato por encima de cualquier rutina. Si el sustrato llegara a estar completamente seco, antes será el momento de regarlo. Si queremos intensificar el color cobre de sus bordes, podemos dejarla pasar un poco de sed, pero sin dejar que se deshidrate. Por ejemplo, si normalmente la regamos cada 10 días, podemos esperar un par de días más entre cada riego y esto hará que intensifique su color progresivamente. Y a este proceso se lo llama estresar la planta. Con respecto al sustrato, la Graptoveria fredae, como la mayoría de las suculentas, se adapta relativamente bien a cualquier sustrato, siempre que tenga un buen drenaje que evite encharcamientos. El sustrato, además de tierra, debería incluir algo más suelto o poroso como grava, piedra volcánica o corteza de árbol. Esto evitará que la planta retenga mucha agua y ayudará a que sus raíces crezcan con más facilidad. En general, un sustrato promedio debería tener las siguientes proporciones. Por ejemplo, un 50% de sustrato universal de humus de lombriz, un 30% de grava, piedra volcánica, corteza de árbol o una mezcla de todos.
15% de turba o perlita, 5% de arena de río y opcional un poco de cáscara de huevo molida y carbón activo para prevenir la formación de hongos. Por supuesto, las proporciones de cada material pueden variar dependiendo de la temperatura y la humedad del lugar donde vivimos. Si en el caso no es posible conseguir todos los materiales, esto no quiere decir nada. Lo importante es siempre mantener un mayor porcentaje de materiales inorgánicos para que sea un sustrato ventilado, ligero, con drenaje rápido y no muy alto en nutrientes. Los orgánicos pueden ser turba, fibra de coco, humo de lombriz, composta, etc. Inorgánicos, grava, piedra volcánica, perlita, vermiculita, arena, etc. Adicionalmente, ayudará mucho a tener la maceta con varios orificios para favorecer aún más el drenaje. Con respecto a la temperatura ideal para esta Graptoveria fredalis es ideal que tenga para un buen crecimiento y florecimiento de la Graptoveria, que es entre los 18 grados centígrados y 26 grados centígrados. Sin embargo, puede mantenerse en buen estado con temperaturas más altas y bajas. En cuanto a su resistencia al frío, esta es una suculenta con muy poca tolerancia y en general no se recomienda exponerla a temperatura bajo cero. Puede estar en algunos días en temperatura cercana a los 2 a 4 grados centígrados sin tener mayor problema, incluso cuando el sustrato está seco. Llega a soportar temperaturas de 0 grados centígrados y hasta menos 2 grados centígrados en algunos casos, pero no de forma prolongada, no más de los 1 o 2 días. Si se expone a estas temperaturas por más tiempo, lo más probable es que muera rápidamente. Si vivimos en un lugar con temperatura más baja, lo más recomendable será ponerla en un invernadero o dentro de la casa. ¿Cómo reproducir la Graptoveria fredalis? Bueno, como ya le dije, es muy prolífica, que se puede reproducir o propagar por medios de hojas, retoños y semillas. Las opciones más comunes y efectivas son la reproducción por hoja y por retoño, aunque esta última ocurre de manera natural y no la pueden controlar más allá de cuidar bien a nuestra planta. Hay personas que también la reproducen por semilla durante primavera y verano, pero este método es un poquito más complicado y menos efectivo que las anteriores. La reproducción por hoja, como ya les dije, es una opción más lenta y complicada que la reproducción, obvio, por retoño. Esta se puede reproducirse muy bien a través de sus hojas cuando el proceso se hace correctamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debemos desprender una hoja, se debe quitar con cuidado y asegurarse de retirarla completa desde su base y no se quede ningún fragmento en el tallo. Lo más recomendable es que sea de las hojas de las más de abajo. Hay que hacerlo como si la estuviéramos girando de izquierda a derecha y viceversa, y el margen de error es mucho menor que cuando simplemente se jala con fuerza y en una sola dirección. Segundo paso, hay que colocarla en una maceta o un recipiente. Este recipiente tiene que estar previamente desinfectado con alcohol. El sustrato debe tener por lo menos 4 centímetros de profundidad. Siempre hay que colocarla boca abajo para permitir que las raíces crezcan, que puedan penetrar debajo del sustrato y evitar que el sol les dé directamente.
Tercer paso es poner la maceta en un lugar con luz indirecta, aunque en su estado normal, la planta completa, esta suculenta no tiene problema con el sol directo. Durante la reproducción por hoja no es recomendable exponerla, sobre todo en las primeras etapas de su crecimiento. El paso número 4, hay que cubrir las raíces y se riega el sustrato. Cuando las raíces comienzan a crecer, hay que cubrirlas con sustrato y darle a la planta los cuidados normales. Buena iluminación, riego cada que el sustrato esté seco. 5. Si las reproducimos varias, hay que plantar a macetas individuales. Con el paso del tiempo, la planta crecerá más hasta desarrollar su tallo y la hoja madre terminará secándose y desprendiéndose. Una vez desprendida, la hoja será el momento de trasplantarla a una macetita individual pequeña para que continúe su crecimiento con más espacio. Si la propagamos solo se retira la hoja madre para evitar plagas y continúa dándole los cuidados normales. La reproducción por retoño. Cuando tiene las condiciones y cuidados adecuados, la Graptoveria fredae produce retoños ocasionalmente. Estos son pequeñas plantas completas que crecen en la base de la planta principal o planta madre. Hay que recoger los retoños, tenemos que elegir los retoños más maduros, que incluso ya tengan algunas raíces en el tallo. Estos retoños son los que podrán desprender más fácilmente y crecerán más rápido. Hay que retirarlo de la planta madre con mucho cuidado, apoyándonos con una tijera o cúter previamente desinfectados, y algunos retoños se desprenderán con solo girarlos suavemente. En cualquier caso, siempre hay que tener cuidado de no dañar sus raíces. Hay que sembrar los retoños en una maceta pequeña con un sustrato universal para suculentas. Para la mezcla de tu sustrato, recuerda seguir las recomendaciones mencionadas. Se debe regar el sustrato generosamente y esperar a que esté completamente seco para volver a regar. Algunas personas recomiendan regar con un atomizador durante las primeras 2 o 3 semanas, sobre todo en los retoños que no tienen raíces. La temporada ideal para trasplantar los retoños es durante la primavera, porque es cuando crecen y se reproducen más rápido. Sin embargo, no es una regla ni significa que no puedas hacerlo en otra época. Simplemente crecerán un poco más lento. Este método, al tratarse de pequeñas plantas completas, es muy efectivo y permite que la planta se adapte a su nuevo hogar rápidamente. Bueno, con respecto a la reproducción por semilla, son difíciles de encontrar porque es difícil conseguir la semilla de la Graptoveria fredae. Simplemente hay que comprarlas en alguna tienda especializada. Y los pasos a seguir serían: preparar el sustrato. Se debe preparar un sustrato con drenante y esterilizarlo regándolo con agua hirviendo. Esto es para matar cualquier tipo de hongos o bacterias que pudieran estar ahí. Hay que colocar en un recipiente con tapa. Una vez que el sustrato se haya enfriado, hay que ponerlo dentro de un recipiente, de preferencia transparente y que tenga tapa. Esto es para simular el efecto invernadero. Como recomendación, la mezcla del sustrato con pequeñas cantidades de algún otro elemento menos denso como aserrín, fibra de coco o cáscara de arroz. Esto para que el sustrato sea un poco más suelto y ligero. De esta manera facilitamos que las raíces puedan penetrar bien y crecer sin tanto esfuerzo. Bueno, ya con el sustrato listo, se debe dejar caer, no enterrar
las semillas dentro de este. Para lograr que germinen, las deben mantener siempre bien hidratadas y con abundante iluminación filtrada. Por ejemplo, al lado de una ventana. En este proceso se debe evitar tenerlas al sol directo. Por lo general, las semillas germinan entre 1 y 2 semanas después y quedan listas para trasplantarse después de 1, 2 o 3 meses. Bueno, ahí les pasé más o menos un resumen, digamos, de los cuidados de esta Graptoveria, de cómo podemos cuidarla y reproducirla. Así que bueno, yo les comento un poquito. Yo le coloqué el sustrato que ya les compartí varias veces, incluso tengo un video de este. Yo la tengo otra Graptoveria Feldais que ahora está a la intemperie total. Vamos a ver cómo se adapta. Por supuesto que acá en mi clima acá hela y muy fuerte, así que bueno, yo cuando sea el momento de que va a helar, yo la voy a tapar para ver cómo se va adaptando. Y esta Graptoveria que compré ahora, la tengo acá en el invernadero que recibe bastante sol filtrada. Además, esta plantita viene de estar bajo media sombra, no invernadero, porque esta chica la tiene todas en media sombra. Así que bueno, ella está muy bien adaptada así con este sol filtrado de media sombra o malla sombra, como ustedes las conozcan. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado, que les sirva la info. Y bueno, nada, lo estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.